Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 a la primera frase del 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hasta ahí vamos a ver hoy poquito, la introducción a estos falsos maestros. No hay nada más ofensivo para Dios que la distorsión de su palabra, falsificar los hechos acerca de Dios y de lo que dijo, promocionando incluso las mentiras de Satanás como si fuesen la verdad de Dios en la forma más vil de hipocresía. Pedro extendía el peligro de la falsa doctrina representada para sus lectores. En su primera epístola ya les había advertido que estuvieran alerta contra las tácticas del diablo. En este pasaje vuelve a hablar de la estrategia del maligno, exponiendo a los siervos de Satanás por lo que en realidad son. Es más, el apóstol nos da una clara descripción de los falsos maestros, analizando específicamente su esfera de acción, el siglo, el sacrificio, el éxito, la sensualidad, el estigma y el motivo que sustenta sus operaciones. Como resultado, las perspectivas de Pedro son tan amplias hoy en día como lo fueron hace dos milenios, ya que aborda un problema que sigue afectando a la iglesia contemporánea. Por medio de verdaderos profetas, Dios ha hablado la verdad a su pueblo, pero a través de falsos profetas, Satanás siempre ha tratado de ensombrecer o contaminar el mensaje divino. Como siervos del engañador, los falsos profetas propagan mentiras y falsedades en su ataque sistemático a la verdad. Los falsos maestros se presentan cuando la iglesia comienza a aceptar la cultura mundana que la rodea. En consecuencia, las congregaciones ya no pueden sufrir aferrarse a la sana, saludable doctrina. La adoración y la predicación centradas en Dios se sustituye por payasadas y entretenimientos centrados en el hombre. Las personas buscan maestros que solo prediquen ideas agradables y positivas, conforme a sus propias concupiscencias, porque tienen comenzón de oír. Como resultado, esos maestros populares que se amontonarán, apartarán de la verdad a las mentes de las personas, dejándolas sensibles a la influencia engañosa de Satanás. Los falsos maestros no son sinceros y claros acerca de sus acciones. Después de todo, la Iglesia nunca los aceptaría si las estratagemas que usan quedaran al descubierto. Por el contrario, encubiertamente y de forma engañadora, entran a la Iglesia haciéndose pasar por pastores, maestros y evangelistas. Al hacerse pasar como verdaderos pastores, los falsos maestros introducen herejías destructoras o literalmente herejías de devastación. Destructora significa ruina total y habla de la condenación final y eterna de los malvados. En este contexto, el término indica que las payasadas de estos hombres tienen consecuencias eternas desastrosas, tanto para ellos como para sus seguidores. El apóstol caracterizó tales herejías como opuestas al Evangelio, que condenan en lugar de salvar. Al usar estas palabras, Pedro indica que tales falsos maestros han intercambiado la verdad de la palabra de Dios por opiniones proclamadas por ellos mismos. En consecuencia, distorsionan la verdad para sus propios fines, convenciendo a los ingenuos de que que crean sus mentiras. De ahí que su enseñanza no era más que una falsificación religiosa, una falsa intimidación cristiana. Perdón, una falsa imitación cristiana. Los falsos maestros no siempre se oponen abiertamente al Evangelio.
Algunos afirman creerlo y aseguran ser poseedores de la verdad, de la verdadera interpretación. Pero en verdad lo malinterpretan u ofrecen un mensaje superficial e inadecuado que no puede salvar, puesto que sus enseñanzas es tan letal como lo es su sutileza. Las opiniones sedicentes de los falsos maestros pueden condenar las almas de incautos creyentes profesos. Pedro, el supremo sacrilegio Pedro, el supremo sacrilegio de los falsos maestros, pero los supremos sacrilegio de los falsos maestros es que niegan el señorío soberano de Jesucristo. Por supuesto, quizás no nieguen exteriormente la deidad, la expiación, la resurrección o la segunda venida de Cristo, pero en su interior se niegan firmemente a someter sus vidas al gobierno soberano del Señor. Él no compró totalmente la salvación para cualquier persona. Tan solo quitó una barrera para todo el mundo, lo que simplemente hace de la salvación algo potencial. La doctrina de la incapacidad absoluta afirma que todos los seres humanos están muertos en sus delitos y pecados, están separados de la vida de Dios, están haciendo solamente el mal que brota de corazones engañosos en estado terminal, son incapaces de entender las cosas de Dios, están cegados por el amor al pecado y además cegados por Satanás, están deseando solamente hacer la voluntad de su padre el diablo, son incapaces de buscar a Dios y no tienen disposición alguna para arrepentirse. Por tanto, ¿cómo va el pecador a tomar la decisión correcta de activar la expiación a su favor? Está claro que la salvación solo viene de parte de Dios. Él debe dar luz, vista, entendimiento, arrepentimiento y fe. La salvación viene al pecador por parte de Dios a través de su voluntad y poder. La Biblia es clara en que muchos más individuos seguirán el camino ancho que lleva a la destrucción de los que se adhirán al camino estrecho que lleva a la vida. En parte, el mérito se lo llevan los falsos maestros debido a la popularidad del camino ancho, porque conducen a las personas por ese camino y los animan a no mirar hacia atrás. El mensaje de independencia, libertad y exaltación personal que predican es intrínsecamente atractivo para el corazón humano caído que prefiere servirse a sí mismo antes que someterse a Cristo. Por causa de los falsos maestros y de la destrucción espiritual que dejan a su paso, el mensaje bíblico ha sido reprochado ante los ojos del mundo. Mediante su enseñanza engañosa y su conducta inmoral, los falsos maestros han blasfemado, literalmente han difamado, calumniado o denigrado el Evangelio. Por supuesto, el modo de funcionar que usan es coherente con la misión de Satanás. Por una parte, él trata de socavar a la Iglesia desde el interior, introduciendo herejías engañosas y falsas doctrinas. Por otra parte, trata de empañar la reputación de la Iglesia desde el exterior, desenmascarando periódicamente a los falsos maestros ante un mundo que observa con atención. Cuando los incrédulos relacionan la conducta de los falsos maestros con la práctica de la verdadera Iglesia, el nombre de Cristo es inevitablemente difamado. A los falsos maestros básicamente no los motiva una fascinación por la falsa doctrina o la rebeldía, ni siquiera una inclinación por la inmoralidad sexual. Por supuesto que participan activamente en cada una de estas actividades, pero la gente común y corriente puede cometer todos estos pecados sin ser maestros. En lugar de eso, la motivación principal que motiva a los falsos maestros es un amor desenfrenado por el dinero. A fin de lograr sus materialistas objetivos, los falsos maestros harán mercadería de los miembros de las iglesias con palabras fingidas. Aunque afirman servir a otros,
solo están interesados en servirse a sí mismo con el uso de palabras fingidas para enriquecer sus propios bolsillos. Bueno, palabras muy duras, ¿verdad? Dichas por nuestro amigo Pedro. Ajustes comentarios. Ahí estamos. Ya estábamos diciendo la semana pasada que hoy empezábamos un poco con el tema de los falsos maestros. Indudablemente es muy difícil. Yo no creo que los falsos maestros sean falsos maestros voluntariamente. El problema de los falsos maestros es que todavía no han sido redimidos, porque si hubieran sido redimidos, servirían a Cristo en vez de a sus bolsillos. Entonces, si no están redimidos, quiere decir que son esclavos, ¿verdad? De Satanás. Estas personas, en un momento dado, están haciendo esto con una pasión desbordante, con un afán tremendo, creyendo que están sirviendo al Evangelio, cuando en realidad lo que están haciendo es sirviendo a Satanás. Entonces, yo no sé si centrarme en los falsos maestros que en realidad son víctimas usadas por Satanás, o centrarme un poco en cómo, para que podáis entender la estrategia de Satanás mediante este sistema, ¿verdad? Claramente podemos decir, wow, un ateo, ¿verdad? Aquel que se pone en contra del Evangelio, que se pone en contra de Dios, es visible, ¿verdad? Viene de cara, es una persona que no cree en Dios, cree en su razonamiento, cree en la ciencia, cree en una serie de filosofías y claramente dice, mira, yo no creo en esto y ¡pum! Y trabaja. Es loal y hay muchos, ¿verdad? Y a esos parece como que a veces queremos animarlos para que crean en Dios, para que puedan salvarse, porque sabemos que van a ir a un lugar, ¿verdad?, totalmente asqueroso y cuando se encuentren allí dirán, Dios mío, ¿qué he hecho? Pues no aceptar a Jesucristo. Pero están los otros que parece que creen en Dios, están predicando y no nos vamos a mirar otras religiones, ¿verdad? A los budistas o a personas que no están en la religión cristiana, pero ya estamos hablando de personas que están predicando a Jesucristo, predicando la salvación, predicando la gracia y están tan perdidos como esos ateos. Los ateos hacen ateos. Convencen a personas, ¿verdad? Desvían a personas con sus argumentos, su filosofía, sus interpretaciones. De alguna forma, no están ahí, no, haced lo que queráis. No, vemos que hay actividad. En los falsos maestros también la hay, ¿verdad? Y las dos producen lo mismo. Ahora, cuando está hablando de un camino ancho, no está hablando del camino ancho de los ateos. Está hablando del camino ancho de los que creen que tras ese camino hay una salvación y lo que hay es una condenación tremenda. Entonces, dentro de esta categoría hay dos tipos. Los que son utilizados por Satanás para predicar, para infundir herejías, para poner mentiras, ¿verdad? Y hacer que otros le sigan. Entonces, en este camino ancho van encabezados los que vamos bien, estamos caminando para el Señor, y los que le están siguiendo, que al final caerán todos en la condenación. Esto es lo que Pedro está diciendo aquí. Es lo que Pedro y Pablo ha dicho y Juan dice y la Biblia desde el principio hasta el final está avisando y en el comentario lo dice, son más los que no se van a salvar que los que se salvan. El camino ancho, wow, eso es la gran vía, va lleno, mientras que el otro es un estrecho camino, ¿verdad? Que no son muchos los que lo vayan. Estamos en la cuarta, vamos el sábado que viene vamos a tocar la quinta sesión del discipulado que estamos llevando de Sembradores del Reino. En esta quinta sesión se va a tratar
el mensaje, ¿no? Porque en realidad el discipulado es cómo ser sembrador, cómo aprovechar, ¿verdad? Nuestra vida, cómo poder de alguna forma, según la palabra, sembrar, echar la palabra para que la palabra crezca y dé fruto y haya muchas personas que crean a través de la colaboración nuestra de siembra, ¿verdad? Entonces, hablábamos en el sábado pasado de que había dos cosas que puede hacer un sembrador. La número uno es orar. Pablo le dice a Timoteo, te ruego que ores por todos los humanos, porque Dios está interesado en salvarlos. Pídele, dale gracias a ellos, ruega a Dios por ellos, porque está interesado. Entonces, una de ellas es, de alguna forma, no es porque nosotros le roguemos, ellos va a salvar. De alguna forma, la oración nos prepara al corazón para el segundo trabajo. El segundo trabajo es predicar el Evangelio, la locura de la predicación. Preparando yo esta, preparando yo esta clase, ¿no? Claro, se puede predicar de muchísimas formas, las vemos constantemente, ¿verdad? Aquí estamos constantemente predicando y en otros canales. Pero la idea era, digo, mira, si lo hacemos fácil, la gente va a copiarnos y va a querer hacerlo y entonces vamos a tener más éxito, porque si yo lo hago y el que viene lo hace y es fácil y lo hace, ¿verdad? No es lo mismo decir, uy, espérate que me tengo que aprender todos estos versículos, espérate que aprenda la Biblia, espérate que me la lea. No, simplemente si él ve que lo que estoy haciendo es sencillo, pues la otra persona lo va a hacer sencillo. Entonces yo iba intentando, yo le pedía, Señor, ayúdame a tener, de alguna forma el mío, ¿verdad? Y que cada uno haga el suyo, pero comprimir de alguna forma el mensaje sencillo, que no me complique y voy a mantenerme ahí, y voy a ver si con eso tú vas a salvar, porque quien salva es el Espíritu Santo. Comprimiendo esto, yo me di cuenta de algo. No es que me di cuenta, digamos, estaba viendo, ¿no? De algunas cosas. Y lo que vi es que la religión se puso en medio de el evangelio para estorbar al evangelio. La religión es creada, no es creada por Dios. La religión es creada por Satanás. Cuando Satanás ve que es vencido en la cruz y que de alguna forma ya las personas no tienen que estar, ¿verdad?, cumpliendo la ley, creyendo que va a venir un Salvador, estando en tu propia carne como esclavo, ahí, porque anteriormente los que se salvaban no tenían el Espíritu Santo. No tenían la capacitación, no tenían el poder de Dios sobre sí, ellos tenían que mantenerse. Todos esos que se salvaron fueron personas que de alguna forma, ay, soy pecador, no puedo dejar de ser pecador, pero la misericordia de Dios, ¿verdad? Va a traer una persona, me va a salvar, yo no me puedo salvar, me va a salvar esa persona. Eso era lo que las personas salvaban, no los salvaba que cumpliera la ley porque ninguno podía cumplir la ley. Entonces, para Satanás le era muy fácil porque eran todos esclavos pendientes de la ley, pendientes de las obras, pendientes de esa seguridad, de esa salvación y de alguna forma, ¿verdad? Lo tenía mucho más fácil, pero cuando Cristo, de una forma sin que él se dé cuenta, porque estaba encubierto, el Evangelio estaba, ¿verdad? Esa buena noticia de salvación estaba encubierto. Iba a venir un Salvador, va a venir, pero Satanás se pensaba que iba como los discípulos, iba a tomar el poder, iba a juzgar la segunda venida de Cristo, pero no, vino, murió en la cruz, resucitó al tercer día y nos prometió que todo el mundo que creyera en esa redención, ahora ya no teníamos que estar pensando que iba a venir, ya había venido, ya había pasado, ya había muerto, había habido testigos, más de 500 personas vieron a Jesús después de resucitado, ¿ok? Entonces, ya ahora, la promesa era que aquel todo creía eso, él iba a venir a ellos. Eso compraba. Anteriormente todavía no estaba el pago. Anteriormente, Satanás tenía poder porque es pecador, por mucho que pienses pecador, es pecador, es pecador. Todavía tenía en la mano, ¿verdad? Digamos, el pecador, es pecador, tiene que pagar, es pecador. Ahora no.
Ahora el palito, el mazo, ¿verdad? Ya se le cayó, se le rompió. ¿Por qué? Porque ahora todos los que aceptan a Jesucristo, la muerte de Jesucristo, paga y los compra. Los saca de la esclavitud. Eso no estaba antes, señores. Lo que nosotros estamos viviendo en la era de la iglesia, lo que estamos ahora viviendo, y que no va a ser tampoco cuando venga Apocalipsis, cuando la iglesia se complete el número, ¿verdad? Eso no lo estaban viviendo. Entonces, Satanás ahora dice, wow, madre mía, lo que me ha liado este. Qué fácil le va a ser a todo el mundo aceptar a Jesús y que salgan de mis garras. Entonces, Satanás, que no es tonto, ¿verdad? Porque no es tonto. Ya está. Voy a crear un falso, una falsa salvación. De alguna forma, todos nacen esclavos. Y antes de que los salve Jesucristo y sean suyos, yo me voy a meter por medio y les voy a dar la esperanza con una falsa salvación para que piensen que ya están en Jesucristo y no puedan aceptarlo porque encima no les acerca, les aleja. Eso es la religión. La religión está creada. El hombre no tiene capacidad para crear tal mogollón, tal organización, tal estructura. No tiene capacidad porque somos esclavos dueños del mal. Ahora, quien nos dirige, quien nos lleva, quien nos... Bueno, a mí no, a los que están fuera de Cristo, ¿verdad? Es Satanás, es el papi. Papi los dirige. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy, nazco, vivo bajo la esclavitud de mi pasión, de mi pecado, y cuando llega el momento, el pum, me pone delante la falsa moneda. Oye, mira, puedes ser salvo, te puedes ir al cielo, puedes ser libre. Y ahí mete mentiras. En el curso van a saber las mentiras básicas y de ahí se crean millones de mentiras, millones de falsas mentiras, millones de ideas, pero que son falsas y que están puestas básicamente para que las personas piensen, son salvas, pero se están alejando de Dios. Porque no hay peor para un humano que creerse sano y estar enfermo. No necesito a Jesucristo. Ya lo tengo. Ya lo tengo la salvación. Estos falsos maestros son las piezas del juego de la religión, del mal de Satanás. Y yo he sido víctima, y muchos de los que están ahora aquí han sido víctimas, y lo peor, y oramos, hay muchos que están siendo víctimas. Y el pensamiento de esos que ahora no piensan que son víctimas y que son víctimas, yo voy a decir cuál es el pensamiento ahora, para que detectes que tú eres una víctima. Sí, ¿cómo lo sabes? Qué listo. Tú no, ¿verdad? Yo sí, tú no. Eso te lo ha puesto ya Satanás. Si has estado pensando eso, ya sabes que eres víctima. Pero no te estoy juzgando. No te estoy juzgando. No te estoy juzgando porque yo he vivido 22 años. He sido un instrumento de Satanás para la religión. Y si algo tengo que reconocer es que cuando yo reconocí, cuando vino a mí el arrepentimiento, que no vino porque yo era listo, que yo no vino porque, no, vino porque la misericordia de Dios me llevó y de alguna forma en el nuevo nacimiento, después de 20 y tantos años de haber sido un religioso, un falso maestro, me puso
el don del arrepentimiento. Y os digo, me dolió. Sí, no creáis que dije, bueno, no, todo eso que yo hice, yo pude sentirlo. Eso me dio a mí, digamos, la humildad y el reconocimiento de que yo ya no estaba bajo esa presión. Y ahora veo a muchos de mis colegas, de mis compañeros, de mis amigos, de personas que estaban conmigo, que todavía no han salido de ese mismo sistema, que cuando yo les hablo, claro, antes les hablaba porque creía que tenía la autoridad para poder, porque como había salido, ahora entiendo que yo no soy, es Él, y que mi trabajo es orar y esperar a que Dios abra la puerta. Igual que alguien habló a mí en el momento en el que Dios quería y estaba preparado, hizo el efecto y la palabra me sacó, esas personas van a salir. Es promesa de Dios. Todo lo que oremos, los justos, los que estamos en Cristo, que estén a favor, que sea voluntad de Dios, Él nos oye y si nos oye, Él nos lo cumple. Y Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Poderoso, ¿por qué pensáis que la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho? ¡Wow! Porque hay un potencial enorme ahí. Y no es que tú los vayas a salvar, es que vas a ser partícipe de lo que vas a hacer. Y es lo más bonito, ¿ok? Entonces, bueno, allí estamos los justos, los que somos justos, estamos orando por ti. No sé si estás o no estás en mi lista, pero ahí estamos. O estarás en la lista de otro. Orando que Dios haga su trabajo que le corresponde. Nosotros hacemos el nuestro. Le pedimos, Señor, salva a estas personas. Es tu voluntad. Y tú dices en tu palabra que lo que yo te pida, tú lo vas a hacer. Y no voy a pedirte una vez y me voy a callar. Te voy a hacer caso en tus enseñanzas. Y me estás diciendo que sea persistente, que sea pesado, que no porque tú necesites que yo sea pesado, que sea persistente. Es porque en esa pesadez, en esa persistencia, tú vas a cambiar mi corazón. Y cuando yo me enfrente y me ponga delante de esa persona, ya no va a haber juicio, ya no va a haber razonamiento humano, solo va a haber amor. Porque es lo único que puedo coger, fe, al acercarme a Jesucristo. ¿Amén? Entonces, estas personas que están, vamos a hablar, no hablo de los que están siguiendo a los falsos maestros, sino a estos falsos maestros, algunos, como nosotros, no sabemos cuándo van a hacer lo que estamos haciendo nosotros. Van a hablar y van a predicar el verdadero evangelio, estando en Cristo. Mientras tanto, son ciegos, guías de ciegos, y no tenemos por qué machacarlos. Ya les machacan la palabra y ya está el riesgo, ya lo están diciendo, mira, si tú no cambias, si de alguna forma, ¿verdad? Claro, a mí, personalmente, utilizó un pastor y un pastor muy joven, muy valiente. Y digo valiente porque luego me contó que él lloraba después de haber hecho lo que hizo conmigo. Él decía, porque claro, cuando uno enfrenta y le habla, el falso maestro se ofende. Si yo ahora te digo, mira lo que estás diciendo, pastorcito, que tienes ahí una congregación de 200, 300, 500, 600 personas, estás llevando a estas personas por el camino ancho a la perdición. ¿Qué estás diciendo? Y se va a ofender, como yo me ofendí. Yo fui a él, no es que él vino a mí. Yo fui a él porque había un curso, yo quería, llevaba el dinero en el bolsillo para hacer el curso y yo iba a él y estaba viendo que había cosas que me estaban gustando mucho y cuando llego a él, en vez de tratarme de decirme, sí, uy, qué bien, fantástico, bueno, apúntate al curso y todo, me enfrentó.
Y yo me enfadé. No claramente porque soy educado y él era muy joven, pero yo mentalmente digo, este está más chalado, que se cree que me va a pillar. Y yo salí de allí echando botes, con el dinero en el bolsillo, no me apunté. Y él, durante los 3 meses siguientes que el Señor siguió trabajando conmigo, también trabajó con él. Porque dice que él lloraba, dice, ¿por qué le traté tan mal? ¿Por qué le dije ahora qué he hecho? O sea, marchado, no tengo oportunidad de hablarle. Y él estaba hecho polvo. Digo, por eso digo que es valiente, porque lo que hizo trajo un fruto, lo sufrió. Pero cuando vino el fruto y le dije, oye, mira, le llamé a los 3 meses, perdona, quiero seguir conociendo, quiero seguir sabiendo eso que tú me hablaste. Claro, fueron 3 meses para mí duros, ¿eh? Duros porque yo me enfrenté en la palabra. Yo, mi llamada, quería que fuese, oye, es que te voy a decir que lo que estás diciendo es una tontería. Mira lo que dice la Biblia. Yo llevaba 22 años y no podía enfrentarle allí directamente. Él me enfrentó, yo me pillé y dije, te vas a enterar, me voy a preparar. La próxima vez que venga no me vas a pillar. Pero me dije, wow, no tengo, ¿qué estoy? ¿En qué conocimiento tengo? ¿Cómo es posible que no pueda yo defender? ¿Cómo puede ser que si él dice que la salvación no se pierde? ¿Cómo que? Y ahí yo me puse, pum, 3 meses, lo suficiente como para leerme el Nuevo Testamento y darme cuenta de que tenía razón. Y sentir un gozo. ¡Wow! No se pierde la salvación. ¡Wow! ¿Esto qué? ¿Pero en qué estoy yo metido? Señor, pero cómo yo pensaba, pero ¿dónde yo estaba? Y ahí trabajó él. Y cuando yo le llamo y él se da cuenta de que Dios ha trabajado conmigo, su llanto se convirtió en alegría. Eso es el significado de esa palabra. Su llanto se convirtió en alegría. ¿Por qué? Porque dice, Señor, has trabajado tú en mí y en él, de alguna forma, y la gloria es tuya. ¿No tienes seguridad de tu salvación? Estás en peligro. Cualquiera puede desviarte. Cualquiera capaz de entender un poquito más que tú de la palabra y entienden mucho más que tú, ¿eh? Te van a llevar por otros caminos distintos y no son conscientes porque están preparados por un sistema muy bien preparado, no humano, infernal. No pasa nada. Mientras que tengas vida, mientras que todavía respires, mientras que te late el corazón, tienes oportunidad. Porque no se trata de que tú puedas salvarte, que esta es la primera mentira que te dice la religión, que tú puedes alcanzar la gracia, que si crees, tú no crees, tú no sabes ni lo que crees. Y prueba tienes que te demuestro que no sabes ni lo que estás creyendo. Ah, yo creo, yo pienso que sí, pero no, esa es la primera. Mira, la salvación no depende de nosotros. Y te lo están diciendo ellos mismos, ¿eh? La verdad sale por su boca y a continuación salen las mentiras y te confunden de tal forma que no son conscientes. No estoy atacándolos, son víctimas, son verdaderos emisarios de Satanás sin saberlo. La verdad más cerca, la verdad más cerca de la verdad es la más peligrosa mentira. Y ahora, antiguamente, Satanás no trabajaba tanto. Había construido un evangelio, el catolicismo, las vírgenes, los santos. Ahora ya no la dan con eso. Ahora ya la gente ya va espabilando, va diciendo, oye, esto es... Entonces él tiene que de alguna forma ir adaptando, ¿verdad? Y adapta. Y ahora en los últimos tiempos, cuando yo empecé a hablar de la gracia y todo esto, me di cuenta de que la gente estaba muy perdida y que yo era el único que sabía un poquito de esto, que había leído un poco la Biblia bien o que me había dado Dios el entendimiento. Y digo, Dios mío, me voy a hacer famoso, porque aquí nadie habla de esto. Y ahora hay muchos que hablan. Pero no porque hablen muchos, son muchos los que están salvos. Yo me di cuenta
de que va adaptando Satanás el mensaje ¿para qué? Para que de alguna forma seguir confundiendo y seguir confundiendo y seguir confundiendo y que las personas blasfemo Satanás. Sí. A ver, moderadores, yo no sé si Gracia me está llamando a mí blasfemo. No, no, yo no puedo blasfemar. Yo estoy en Cristo. Y yo no estoy metiéndome con ellos. Me meto con el sistema de Satanás. Yo fui parte de ese sistema. Y Dios me sacó. Todos nos pueden sacar, ¿verdad? Dice blasfemo. Tranquila, déjala, porque no. Entonces, el enemigo trabaja con la verdad para engañar. ¿Cómo puedo saber entonces cuál es la verdad? ¿Cómo puedo estar seguro? Mira, no depende de ti. Tranquilo, tranquila. No, no es porque tú sepas que tú vas a alcanzar la salvación. Esto es lo más fantástico. Esto, si tú aplicas esto a tu vida, ¿verdad? Y tú dices, no depende de mí, por favor, escríbelo en un papel. La salvación no depende de mí, depende de Dios. Porque el sistema religioso es hacer. Yo estaba escuchando hoy una prédica de un pastor que yo creía que era amigo, pero no, no era muy amigo, luego me atacó mucho y cuando él está escuchando me di cuenta de la hora que duraba la prédica, tan solo había dos trocitos, te puedo decir, ni un minuto de prédica, dos trocitos, a mitad de la prédica y al final de la prédica, que indicaba qué es lo que tenían que hacer los oyentes. Toda prédica, si alguien ha estudiado, bueno, o te expones a un predicador, la idea es esta, el predicador dice, hay un problema, ¿no? Y esta es la solución. Esto es una predicación. Buenas noticias, ¿no? No es la mala noticia, no. La buena noticia es, mira, te voy a dar la mala noticia y ahora te voy a dar la buena, el evangelio, ¿ok? Entonces, la predicación en sí lo que trae es la respuesta al problema. Eso sería, ¿verdad? Hoy en día se ha modernizado y son coaches que te dirigen y te dicen, mira, te voy a enseñar y te voy a educar y te voy a ayudar para que tú puedas de alguna forma lograr y conseguir todo lo que tú deseas, todo, quitarte tus miedos, todo. Y el coach lo que hace es que te muestra y te da ayuda con lo que tienes que hacer. Un predicador pasa lo mismo. En mi caso, por ejemplo, ahora yo tendría que decir, bueno, voy a concluir qué es lo que quiero que hagan los que me están escuchando. Ay, hay muchos pastores que son falsos maestros. Es probable que vaya por el camino. ¿Qué puedo hacer? Y ahí es donde está la herramienta que utiliza Satanás para su mentira y su desviación y desvío, para que tú no te coloques en la posición en la que tienes que constar para que Cristo te alcance. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mira, para salvarte no puedes hacer nada. Ah, entonces puedo hacer lo que me dé la gana. No, si haces lo que te da la gana, no te salvas. Dios no te va a escoger. Entonces, ¿qué hago? No tienes que hacer nada. Desespérate. Porque la salvación no viene por hacer. La salvación. No vengan ahora con rollos. Mira, tienes que quitar la carne. Tienes que... No, eso vendrá luego. Ya con el Espíritu Santo, cuando ya estés salvo y ya estés en Cristo. No te preocupes, todo eso va a haber. Pero mientras que tú eres esclavo de Satanás, estás muerto en tus delitos y pecados y no puedes hacer nada porque eres un esclavo. Imagínate, te encuentras, está Kunta Kinte, no sé si os acordáis de esa película, el negrito, ese que se decía, ¿cómo te llamas? Toby, ¡pah! Kunta Kinte. Una película, una serie que hubo hace tiempo, que traía de la esclavitud, cuando traían los negritos. Pero imagínate que te encuentras a un esclavo de aquella época, ¿vale?
chico, ¿por qué no te vas? Mira, tienes la puerta, sal corriendo. No puedo. Si yo salgo corriendo por esa puerta, tienen derecho a cogerme y a matarme, y yo no quiero que me maten. ¿Puede salir el esclavo? Sí. ¿Se puede escapar? Sí. ¿Puede huir? Sí. Pero no sería libre. Tendría que estar toda su vida escondido para que no le pillaran, porque no puede ser libre. El esclavo, el mayor anhelo del esclavo es conseguir la salvación de alguna forma, los papeles para que pueda ser libre y no pueda ser un esclavo. Mientras que es esclavo, no puede hacer nada. Y nosotros nacemos esclavos de Satanás sin poder hacer nada. Ahora viene la religión. ¿Quién es la religión? La religión es uno que se infiltra y se mete en el comedor, en el dormitorio donde están los esclavos. Y él le dice, ¿sabéis una cosa? Mira, tengo un plan fabuloso para haceros libres. Al principio se quedan así como diciendo, ¿qué está diciendo? Pero suena bien. Ah, qué bueno. Y les pone a hacer cosas que, en contrario de encontrar la libertad, se encuentran con que su amo se mosquea y le dice, sí, pues no te voy a dar la libertad porque te estás alejando totalmente de lo que tendrías que hacer para conseguir la libertad. Ah, es que me dijeron, es que me dijo, es que sí, me engañaron. Esos son los falsos maestros. Esa es la religión. Entonces, José Luis, dinos, ¿qué tenemos que hacer para poder alcanzar la salvación? Tú no puedes hacer nada. De alguna forma, lo único que puedes hacer es esperar la misericordia de Dios. Ese es el primer punto. Que tú no creas que puedes hacer algo. Porque si tú crees que puedes hacer algo, te alejas. Ya soy salvo. ¡Wow! El Espíritu Santo está en mí. Mira. Sí, Oh, el Espíritu Santo. Mira, voy a orar por ti en el nombre de Jesús. ¿No? Sí, sigue siendo esclavo. Tu nombre eché demonios. Los echaste. Sí, se fueron. Te los echaste tú, se fueron ellos. Para que te creyeras y siguieras ahí y no pensaras que estabas todavía en el camino ancho. Huele a muerte en ese camino y no lo estás oliendo. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Apúntalo. No puedes hacer nada porque no te puedes salvar tú. Entonces, ¿cómo me voy a salvar? Tú no. Vas a esperar la misericordia de Dios. Lee la Biblia. Y no es porque leas la Biblia te vas a ser salvo, pero a lo mejor leyendo la Biblia te vas dando cuenta cómo salva Jesucristo. A lo mejor leyendo la Biblia te das cuenta un día que ya estás salvo, porque ya crees. A lo mejor en tu desesperación, porque lo único que puedes hacer es acercarte a Dios todo lo que puedas, en lo que puedas. Es que no puedo acercarme mucho porque, pues en lo que puedas, porque depende de la palabra para salvarte. Pero es que estoy desesperado, eso es lo que Dios quiere. O sea, Dios viene a salvar a desesperados. No viene a salvar a los que creen que lo saben todo y que... ¿Cómo has conocido al Señor? Alguien un día te dijo, oh, Dios te ama. Mira, te quiere perdonar los pecados. Te habló de Jesucristo que pagó el pecado de la cruz y tal. Te dijo que había resucitado y que eso si tú lo creías, ahora ibas a alcanzar la vida eterna y que podías orar por él. Mira, ahora haz esta oración. Y hiciste la oración y a partir de entonces empezaste a ir a la iglesia y empezaste a participar. Siento decirte que eso no es la salvación. No lo pone en ningún lado en la Biblia. Yo creía eso también, pero me engañaron.
Ahora, mm, el Espíritu Santo no se da por vencido. El Espíritu Santo sigue trabajando, ha trabajado en tu vida, ha seguido trabajando, está trabajando ahora conmigo. Yo soy un emisario de Él para decirte, hay esperanza. Mira, no, ¿por qué has nacido de nuevo? ¿Y si te digo que no, que todavía estás en peligro? ¿Y si te digo que la seguridad no es porque te lo diga un pastor o te lo diga la seguridad, tienes que escucharla directamente del Espíritu Santo? Ah, es que habla el Espíritu Santo. Sí, a través de la palabra. ¿Te queda duda? Eso no quiere decir que a lo mejor no seas salvo. Sí, porque el enemigo sigue trabajando, ¿verdad? El bebé nace y no se entera de que está en la vida. Se hace caquita, si se mueve un poco se cae de la cuna y se puede matar, ¿verdad? Hay una etapa después de nacer que no eres consciente. ¿Pero eso quiere decir que no has nacido? Sí, pero vas a ser consciente. Ahora, ¿de quién depende ese bebé? El bebé puede, por su propia cuenta, hablemos de los humanos, porque en animales vemos que los animales recién nacidos, algunos animales ya son capaces de, como las tortugas, ¿verdad? Correr playa y para adelante y... Hablemos de los humanos. Un bebé es capaz de poder vivir y sobrevivir. Tú tienes al niño, le dejas ahí en la esquina y que ya se apañe el sol. No. Entonces, eso, un nacido. ¿De quién ha nacido? Del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. ¡Wow! ¿De quién es hijo? De Dios. Entonces, ¿quién se encarga de ese bebé? Dios se encarga. No te preocupes si has nacido. Es probable que tengas dudas, porque el enemigo va a traer dudas a los bebés. En la lección del miércoles de Mateo, de Marcos, vamos a ver la parte donde dice, mejor se pongan una piedra de molino antes de hacer tropezar a uno de mis pequeños. Está hablando de cristianos, está hablando de nacidos. Y estos pueden hacer tropezar a sí, un falso maestro, un emisario de Satanás, puede hacer tropezar perfectamente a un nacido, a un cristiano. ¿Y cómo le hace tropezar? Pues le hace pecar. Tío, tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que dar diezmos, tienes que evangelizar, tienes que servir, tienes que hacer esto. Y le está haciendo caer, claro, pues, tiene temor, tiene un montón de cosas. ¿Y es un recién nacido? Sí. Con lo cual es probable que a lo mejor sí sea salvo. Es probable que ya hayan nacido y todavía el enemigo y los falsos maestros estén intentando hacerte tropezar y caer y que no tengas la libertad y que te conviertas en un guerrero para evangelizar. Amén. Bueno, hoy lo voy a dejar hasta aquí, porque ya son y 27 y si no va a quedar muy larga la grabación. Mañana seguiremos, vamos a seguir hablando de estas personas porque ocupa todo el versículo, todo el capítulo, Pedro. Pero es muy curioso, está bien. Detecto, ¿verdad? El carácter de estas personas. No los tengo que odiar, no son enemigos. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Ora por ellos. Que ya, Dios, y si Dios quiere usarte, gloria a Dios. Háblales sin miedo. Ni se enfaden, ni se pongan como se pongan. No son enemigos, son víctimas. Pero víctimas que hacen mucho daño. Y que el juicio es para ellos peor que para el que no es un maestro. El que es maestro y enseña mal tiene más castigo. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que ya estando eternamente separado de Dios es suficiente castigo, pero aún hay más castigo. O sea que no sabemos cómo va a ser eso. ¿Ok? ¿A quién dice? A ti no, Ofelia, tú tranquilo. Amén. Bueno, voy a parar hasta aquí antes de dar anuncios.